Para empezar, queremos comentarles que APA significa Asociación Americana de Psicología y por americana vamos a entender estadounidense. APA como tal saca su primera edición en inglés de un manual para revisar citaciones, formatos de referencia y otro tipo de reacciones para artículos científicos en 1952. Y no fue hasta 1994 que se consideró como válida e importante la información que también se publica en español. Por eso la diferencia, cuando hablamos de APA 7 nos estamos refiriendo a la séptima edición en inglés que salió en el 2019, pero que corresponde a la cuarta edición en español que salió en el 2021, también precisamente por APA. Del 2019 al 2021 tuvimos múltiples versiones no oficiales de esta traducción de inglés a español. Sin embargo, hasta el 2021 sale oficialmente la versión de APA, que no es una traducción nada más, sino que es una adaptación idiomática. Entonces vamos a dar la importancia de que si estamos escribiendo en español, utilicemos APA cuarta edición al español, porque APA hace adaptaciones, por ejemplo, en el orden de la fecha, en la forma de poner una abreviatura o en la forma de usar las comillas, que es diferente en inglés y en español debido a la gramática de ambos idiomas. Hay algunas diferencias específicas entre las versiones de APA 7 y la versión de APA cuarta edición al español, que como les digo, corresponden una con la otra, no son anteriores o posteriores una y la otra. En español, normalmente la mayoría de personas que investigamos o que escribimos utilizamos dos apellidos, mientras que en inglés se utiliza un solo apellido nada más. Entonces, anteriormente en APA lo que se hacía era unir los dos apellidos con esto que se llama apellido compuesto, que era un guión, pero en inglés se seguía utilizando un solo apellido. Ahora, en APA 7 y cuarta edición al español, lo que dice APA es que en realidad podemos utilizar en español un apellido compuesto por un guión como esta, podemos utilizar los dos apellidos por separado o podemos utilizar un solo apellido. Eso va a depender de la forma en que la persona autora firmó el documento, pero nos da esa libertad de utilizar esos tres formatos, mientras que en APA 7 en inglés solamente se sigue utilizando un apellido nada más. Además de los apellidos, se utilizan las iniciales de nombre, que puede ser una o varias, y hay algunas personas que nos han consultado si en las nuevas versiones de APA se puede utilizar el nombre completo. En realidad, en APA existe lo que se llama la ventaja de lo que no se dice. ¿Eso qué es? Si no dice que no se puede utilizar, sí se puede hacer. No corresponde a APA precisamente, pero no está prohibido utilizarlo. APA es una caja de herramientas, no es una camisa de fuerza que nos limita, aunque algunas veces pareciera como que nos da muchos lineamientos específicos, pero es una caja de herramientas en realidad, para que lo que yo estoy escribiendo en un país o en un idioma se pueda entender perfectamente también en otro, de acuerdo a las características de si es una negrita, si es un punto y coma, si es una mayúscula, si es una cursiva, con ese tipo de características. Entonces, ¿qué tenemos acá? Resulta que APA nos da más libertad ahora en la nueva edición en español también, que será la cuarta edición al español, que no corresponde precisamente con algunas cosas de APA 7 en inglés, pero que precisamente en español, como es una adaptación idiomática, pues nos permite hacer todas esas correcciones. Por ejemplo, el utilizar eso, un apellido compuesto o dos apellidos o un solo apellido, dependiendo de la autoría, de cómo la autoría firmó el documento. Otra diferencia también es que en APAS en español nos dicen que también podemos utilizar la Y para unir dos autorías. ¿Cuándo lo podemos hacer? Lo podemos utilizar en una citación narrativa, cuando estamos hablando, y ahora vamos a dar algunos ejemplos, por ejemplo, González, Jiménez y Rodríguez, o González y Rodríguez. Podemos utilizarlo con la Y, o lo podemos utilizar también en citaciones parentéticas, que ahora vamos a ver, de acuerdo a cómo estemos elaborando nuestras referencias. Y además de eso, adelante de la Y nunca va una coma, porque gramaticalmente cuando hacemos secuencias en español no va coma adelante de la Y. La coma adelante de la Y se utiliza en otro tipo de redacciones, pero no en secuencias. Mientras que en inglés se utiliza este símbolo que se llama et en español y siempre va a ir antecedido de una coma. Y es lo único que se puede utilizar en cualquier tipo de citación y en cualquier tipo de referencia. Gramaticalmente siempre va antecedido de una coma porque aunque nosotras y nosotros hacemos la traducción a la Y, en realidad no es exactamente una Y en la misma forma de utilizarlo. Otra diferencia.
En APA en español, la fecha se coloca año. Esta es una adaptación, una corrección, una adaptación, un cambio que se hizo de APA tercera edición al español a APA cuarta edición al español. Pero además se diferencia de APA 7. Tenemos año, coma, día de mes. Mientras que en inglés es año, coma, mes con mayúscula además, que en español no se usa con mayúscula, porque en español los meses no se ponen con mayúscula, pero en inglés sí se ponen con mayúscula, y luego el día. Este cambio lo hace APA, como les digo, tanto en APA 7 como en APA cuarta edición al español, porque en APA 6 la fecha en inglés se ponía de una forma diferente y en APA tercera edición al español, que era la correspondiente con APA 6, se ponía de una forma diferente también. Entonces, estos son formatos nuevos ahora de APA 7 y de APA cuarta edición al español, si estamos escribiendo en inglés o si estamos escribiendo en español. Otro cambio también que hay. A las abreviaturas de párrafo que utilizamos cuando no tenemos número de páginas, en español y en inglés son diferentes. En español, cuando es un solo párrafo, es PA tildado R punto. Y cuando son varios párrafos, PA tildado R punto, S punto. Igual aquí unimos con una coma o con un guión, dependiendo si son párrafos continuos o separados, ¿no? En inglés, siempre la abreviatura va a ser para un solo párrafo y para dos o más párrafos. Obviamente no hay una acentuación en la A porque eso no existe en inglés y entonces vean que hay un cambio ahí en si estamos escribiendo en inglés o estamos escribiendo en español. Otra diferencia también entre APA 6 y APA 7, ya esto indistintamente del idioma, pero fueron los cambios que se hicieron en estas nuevas ediciones, tanto en inglés como en español, es por ejemplo que se eliminó el lugar de publicación en la referencia. O sea, ya no vamos a poner el lugar, por ejemplo, Costa Rica, Universidad Nacional, digamos, no, ya quitamos el lugar de publicación. Estos son como cambios que ya tenemos más integrados también. Otro cambio, se eliminaron las palabras recuperado de y la palabra doy que iban antes adelante de los hipervínculos. Ya no es necesario porque ya sabemos que si es un hipervínculo, pues va a estar asociado a un doy o a un handle también, que eso puede ser una versión gratuita de doy, y la palabra recuperado de. Así como también se ha eliminado hacía mucho tiempo la fecha de cuándo se ha recuperado, pero igual lo mencionamos. Otro cambio. En otro momento, cuando había más de 7 autores como autores de un libro completo, pues entonces en la referencia se hacía una mención de cierta forma de esos autores. Ahora se dice, si el libro está escrito por más de 21 autores, que nos va a costar mucho encontrar eso, pero así es, si el libro está escrito por más de 21 autores, pues entonces vamos a colocar los primeros 19 autores, puntos suspensivos y el último autor. Si no son más de 19 autores, vamos a colocar todos los autores en la referencia, aunque nos parezca que quede gigante, lo vamos a colocar. Y si llega hasta 20 autores nada más, vamos a colocar los 20 autores ahí completamente. Esto es un cambio importante que se hace como una forma de visibilizar a todas las personas que escriben un documento. Este tipo de cantidad de autorías no se está refiriendo ni a antologías, ni a compendios de libros, sino que se está refiriendo a libros que en su totalidad han sido escritos por esa cantidad de autores. Otra diferencia también que se hizo con estas nuevas ediciones es que había información que a veces se ponía entre corchetes o paréntesis cuadrados, a veces no era solicitado por APA, pero igual lo hacíamos como una manera más orgánica de irnos adaptando a los nuevos formatos. Se ponía PDF o se ponía video, ya eso no se utiliza. Ahora los corchetes o paréntesis cuadrados se utilizan en las referencias nada más si yo tengo que indicar que esto utilice solo el resumen nada más de este libro o el resumen de este artículo, pero no todo el documento completo. O, por ejemplo, si tengo que hacer una diferencia, si un documento tiene una versión, por ejemplo, física, una versión PDF y una versión en audiolibro. ¿Por qué? Porque la versión física no tendría hipervínculo. Esa sería la forma de diferenciarla. Pero las versiones de PDF y de audiolibro sí tendrían hipervínculo las dos. Entonces, para diferenciar una de otra, al de PDF no le ponemos nada. El de PDF simplemente se queda con su hipervínculo, pero al audiolibro sí le ponemos entre corchetes audiolibro. Esos son algunos ejemplos. Hay otros más. Otro cambio que se hizo también a nivel de transcripciones de sujetos de investigación y de expertos de la temática, antes a las dos formas se le ponía comunicación personal, ahora ya no. A los sujetos de investigación, que siempre tienen que ser identificados con un descriptor o con un seudónimo, solamente se le va a poner ese descriptor o ese seudónimo junto con la fecha en la que se hizo esa entrevista o ese focus group o esa forma en la que obtuvimos la información con nuestro sujeto de estudio. Este es un ejemplo de una cita parentética porque está el identificador dentro del paréntesis.
A las transcripciones de expertos, de expertos en la temática sí le vamos a poner una identificación. ¿Cuál es la identificación? Primero, la inicial del nombre, punto y el apellido. ¿Por qué? Porque como es un experto en esa temática, una experta, yo quiero que todo el mundo se dé cuenta que esa persona que sabe tanto sobre ese tema me dio a mí información de una manera que no fue a través de un libro publicado o de un artículo publicado, sino que tal vez fue una llamada telefónica, fue un correo electrónico, fue una entrevista que yo le hice, pero la hicimos en ese momento y no es una información que pueda encontrarse en otro espacio. Entonces, vamos a ponerle este identificador junto con la aclaración comunicación personal, porque fue una comunicación que me dio a mí directamente o que yo obtuve de alguna forma que no está publicado, que no está accesible para otras personas. Y además de eso, la fecha, que en español también este orden va a variar con respecto a inglés. En español, en este tipo de información, vamos a ponerle día de mes, igual con minúscula, de año. ¿Ok? Este formato es diferente en inglés. Este además es un ejemplo de citación narrativa porque tenemos el identificador o nombre de la persona experta afuera del paréntesis. Ok, otro cambio que se hizo. Anteriormente, cuando había tres o más, todavía de 3 a 5 autores o de 5 autores o más, había una diferencia en el formato de citación en el texto. APA 7 y cuarta edición al español ahora lo simplificaron. Entonces, APA se da la tarea de explicarnos que et al significa y otros en plural. O sea, si yo estoy diciendo y otros, quiere decir que además del primer apellido voy a tener por lo menos 2 apellidos más. O sea, eso me suman 3 autorías, ¿ok? Entonces, si tengo de 1 a 2 autores, en cualquier momento en que cite ese documento, siempre voy a poner el 1 o 2 apellidos de esos autores. Cuando tenemos 3 o más autores, ahí ya podemos utilizar desde la primera mención la abreviatura et al. ¿Por qué? Porque quiere decir que tengo el primer autor, et al quiere decir y otros, entonces más 2 por lo menos, o sea, mínimo 3 autores, pero ya desde la primera autoría lo puedo poner porque ya se va a identificar como tal. Y ese fue el cambio principal que hicieron. Y además de eso, el grupo hoy, los autores grupales o instituciones no variaron, pero acá las recordamos. En la primera mención ponemos el nombre completo con las siglas que existan realmente, no que yo me las esté inventando, sino que sean las oficiales entre corchetes o paréntesis cuadrados. Y a partir de la segunda mención ya utilizamos solo las siglas, nada más. Eso es muy importante que se entienda que las siglas no me las puedo inventar yo. A nivel de autorías, cuando yo estoy hablando de un instrumento, estoy hablando de una aplicación que utilicé para una metodología y eso yo le invento las siglas o le creo las siglas o las tomo de algún otro lugar, no importa porque no es una autoría, es una herramienta o es una abreviatura de alguna otra situación que tenga que ver con esa información. Pero cuando hablamos de autorías, yo no puedo inventarme las siglas y las siglas tienen que ser oficiales. Acá siempre ponemos el ejemplo. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por ejemplo, tiene siglas oficiales y tiene una abreviatura también oficial. La sigla oficial es ITCR. La abreviatura es TEC e incluso lo utilizan en su papelería oficial, pero resulta que a nivel de autorías aquí habría que ponerle ITCR, no podemos utilizar TEC, ¿ok? Para que se entienda esa diferencia. Si yo me encuentro documentos que son anteriores a esta edición 7 y cuarta edición al español de APA, posiblemente si tienen de 3 a 5 autores, en la primera mención me van a aparecer todos los autores y a partir de la segunda mención ya va a haber un et al. Yo debo transformar eso, si voy a utilizar ese documento, lo debo transformar a este nuevo formato de que desde la primera mención ya voy a utilizar la abreviatura et al. Estos son los tipos de documentos más comunes que se utilizan normalmente para hacer investigaciones, sobre todo a nivel académico. Sin embargo, APA ahora amplió los formatos de citación y de referencias a todos los tipos de documentos que existen o que nos podemos imaginar en este momento, tanto físicos como virtuales, como espacios en lugares web, hasta incluso Wikipedia, por ejemplo. Sin embargo, el hecho de que APA los tenga no quiere decir que los podemos utilizar. Entonces, va a depender mucho de dónde encuentro yo mi información. Ese fue también parte de las libertades que APA le dio ahora a las personas que investigan, de que pueden utilizar información de cualquier lugar, pero le dio también la responsabilidad a esa persona que investiga de verificar que esa información sea confiable, indistintamente que haya un formato o no para citarla, ¿ok? Entonces, la mayoría de documentos que utilizamos normalmente para trabajos académicos o de investigación son libros, partes de libros, que ahora vamos a ver la diferencia, artículos de revistas, artículos de periódicos, que tenemos formatos digitales y físicos todavía, trabajos finales de graduación, que esto fue un cambio que hizo APA un poco más drástico porque antes había 2 formatos diferentes, pero nadie los utilizaba.
Ni siquiera sabíamos casi que había dos formatos diferentes. Ahora sí los deja muy claramente establecidos. Sitios web, imágenes y conferencias. La diferencia entre libro completo o parte de o capítulo del libro, vamos a identificarla en el índice. Hablábamos antes, si recuerdan, que podía haber un documento que en su totalidad fuera escrito por 21 autores o autoras, ¿ok? Eso lo veríamos en el índice. Si en el índice los capítulos pueden tener nombres, incluso títulos, nombres no títulos diferentes, pero el libro está identificado con una sola autoría de una persona, de dos personas o de 20 personas o de 30 personas, pero no hay una diferenciación de autorías en el índice, ¿ok? Ni por capítulos. Mientras que parte o capítulo del libro quiere decir que cada uno de los capítulos va a tener una autoría diferente y eso se unió en un solo libro, se compiló en un solo libro y lo pudo haber incluso hecho esa unión un editor, un traductor, un compilador como tal, u otras personas. Entonces, esa información es importante que la manejemos porque nos va a diferenciar la forma de mencionarlos en las referencias. Si yo utilicé un solo capítulo de este libro, pero todo el libro es escrito por las mismas personas, voy a hacer una referencia para el libro, aunque haya utilizado un capítulo o 10 capítulos. Es una sola referencia para todo el libro. Mientras que si utilicé varios capítulos o un capítulo de un libro que está identificado con diferentes autorías en el índice, tengo que hacer una entrada o de referencia por cada autoría. Aunque haya utilizado un capítulo o dos capítulos o los que sean, tengo que hacer una entrada diferente para cada autoría. Esta es la información que normalmente debemos tener presente a la hora de buscar la información para nuestros trabajos y reservarla para que no se nos pierda después. En las autorías, apellidos y nombres, ya sea que queramos utilizar el nombre completo o las siglas, pero es importante para que también podamos identificarlo de otros libros. En las fechas, el año, el día y el mes. Normalmente usamos solo el año, pero si vamos a trabajar, por ejemplo, con periódicos, es muy importante, o con publicaciones en blogs, a veces también es muy importante el día, además del año, ¿verdad? Y el día y el mes. O si vamos a trabajar a veces con revistas que son de publicación bastante frecuente, ya sea mensual o bimensual, el mes también es muy importante. Entonces, podemos tener la información de las tres cosas. La paginación, si es un número de página, lo que tenemos, o si no tenemos números de página, cuáles son los números de párrafo donde estamos sacando la información. Los títulos, porque vamos a tener un título grande, que acá está con cursiva, que normalmente es el título de la tesis, el título del libro, el título de la revista, el título de la conferencia, y vamos a tener también otro tipo de títulos que no son secundarios, sino que son los que están más cercanos a nosotros. Por ejemplo, el nombre del artículo de la revista, el nombre del artículo del periódico, el nombre del capítulo, si vamos a usar una parte, vamos a tener esas referencias de parte del libro, y esas las vamos a poner con un formato diferente. La editorial, si es un libro, porque en otros formatos quizás eso no exista, pero si es un libro sí, y una URL verificable o DOI o handle. Esto es importante. El DOI y el handle normalmente lo tienen los artículos de revistas. El DOI es pagado, entonces a veces el DOI deja de funcionar si la revista dejó de pagarlo o se cayó por alguna razón. El handle es, por ejemplo, lo que utiliza acá, lo que genera Kerwa, los repositorios de la Universidad de Costa Rica, que es como una versión de DOI, pero gratuita. Entonces, no hay que estarlo pagando. Sin embargo, si puede haber un servidor que se caiga en un momento, pues eso deja de funcionar. Por eso es importante que sea verificable. Si no tenemos un DOI o no tenemos un handle y es un documento digital, vamos a tener un URL, que normalmente es lo que nos aparece en la barra buscadora. Ese URL o ese DOI o ese handle tiene que tener varias características. Primero, que yo pueda accederlo. O sea, que si yo le doy clic en el documento, ya sea que sea digital el documento o que sea impreso sería que lo copie en algún lugar, me funcione, o sea, que no esté roto, ¿verdad? Por eso tenemos que probarlos. Segundo, que me lleve al lugar que yo realmente estoy diciendo que lleva. O sea, si yo digo que ese URL, ese DOI o ese handle me llevan a un artículo en una revista, no me puede llevar a la portada de la revista donde hay otro montón de artículos. Me puede llevar a una portada como lo que a veces nos muestra Cielo, por ejemplo, de Alnet, que es una portada del artículo, no el artículo en PDF propiamente, pero es una portada del artículo donde yo tengo la información de ese documento y además me da una opción para descargar el PDF o para abrir el PDF, pero me tiene que llevar lo más cercano posible a ese documento. Puede ser que yo esté utilizando documentos de una base de datos pagada, como las suscritas del CIFDI, por ejemplo, entonces me va a tener que llevar a un lugar que sea lo más cercano posible al documento, donde la persona que está leyendo mi información en otro lugar
va a tener la posibilidad de pagar o no para entrar a ese artículo, porque es una base de datos suscrita, pero que pueda darle esa oportunidad por lo menos. Entonces, eso es importante, que lo lleve lo más cercano posible, que funcione y que me lleve realmente al lugar, porque a veces nos encontramos con algunos URLs que me dice que me llevan a un artículo y resulta que cuando le di clic me llevaron a un blog de otra cosa. Entonces necesitamos que realmente corresponda con la información que estamos proporcionando. Ok, perdón, acá importante también para que lo tengan presente. Nosotras y nosotros cuando trabajamos con documentos, ahora tenemos las versiones digitales y físicas. Entonces, si yo tengo un documento en físico y ese es el documento con el que estoy trabajando, ese es el documento que voy a referenciar. Puede ser que yo sepa que ese documento existe en digital también, pero yo trabajé con el físico. Si trabajé con el físico, tengo que poner en las referencias, llego hasta un punto que ahora vamos a ver ahora, no le ponemos un hipervínculo, pero además eso se debe a que si yo, por ejemplo, puse en una cita que algo está en la página 90 de ese libro que yo estoy utilizando, pero es importante que vamos a identificar la editorial, el año, todas las cosas, la edición incluso también, si yo le pongo el hipervínculo del documento en digital, que sé que existe, pero no es el que yo utilicé, tal vez esa información que yo dije que estaba en la página 90 no está realmente en la página 90 en la versión digital, está en otra página. Entonces mi lector o mi lectora no va a poder encontrar esa información que yo le estoy suministrando. Por eso es importante que si no usamos documentos digitales, no le pongamos el hipervínculo, aunque sepamos que existen. Y en cambio, si sí estamos utilizando documentos digitales, sí le pongamos el hipervínculo porque es para que la persona pueda accederlo más fácilmente cuando lee las referencias. Ok, estos son los formatos de referencias de estos tipos de documentos que dijimos son más frecuentes de uso. Un libro, por ejemplo, y van a ver que APA tiene una lógica muy simple y es muy repetitiva. Sin embargo, eso no hay que aprendérselo de memoria. Para eso tenemos estas herramientas de apoyo. Lo primero que APA siempre va a poner son las autorías, siempre. Y las autorías en APA, esto es una cosa importante a identificar, van de esta manera, el apellido, coma, la inicial de nombre, que decimos APA, solo pone iniciales de nombre, punto, y luego de nuevo una coma, y luego el siguiente apellido. Aquí no va un punto y coma, como aparece a veces en algunos gestores, incluso como tenemos la costumbre a veces de hacerlo, sino que lo que va es un punto para cerrar la inicial del nombre y una coma. Si lo hacemos en español, dijimos, no va una coma adelante de la Y. Si lo hiciéramos con el let de inglés, pues sí pondríamos una coma adelante del let. Esa es la primera información que necesitamos siempre, es la autoría. Después cerramos con un punto, abrimos paréntesis redondo y tenemos el año de ese libro. El libro no va a tener más información que año, entonces vamos a poner el año. Punto, siempre es importante el punto después del paréntesis. Hay personas que, incluso docentes, que lo van a calificar y hay otras personas a las que no les importa tanto, pero pues nos podemos topar con alguien docente que sí ponga más atención a si están bien utilizados o no estos signos de puntuación. Después del punto de la fecha, seguimos con el título. El libro solo tiene un título nada más, entonces ese título va a ir con cursiva siempre, para que se sepa que ese es el título del libro, ya sea que yo lo lea aquí en Costa Rica o lo lea alguien en otro país. Esta es una adaptación nueva de APA. Antes era optativo poner el número de edición del libro, pero precisamente topábamos con estas cosas de que tal vez era un libro del 2008, pero en una quinta edición, una sexta edición, y había variado un poco el contenido. Entonces, para saber que le estamos diciendo a nuestra persona lectora cuál es exactamente el libro que nosotras y nosotros utilizamos para esta información, tenemos que poner el número de edición. El número de edición en español, en inglés el formato es diferente. En español es, abrimos paréntesis redondo, ponemos el número en numeral de la edición que estamos utilizando, siempre va a tener la abreviatura A al final, porque es primera, segunda, tercera, cuarta, ¿verdad? Y luego la ED en minúscula, porque así diferencia edición de editor. Punto, cerramos paréntesis redondo y de nuevo un punto. APA lo que dice ahora es que esta información es obligante ponerla cuando estamos utilizando a partir de la segunda edición en adelante. Si no aparece el número de edición, estamos indicando que estamos utilizando la primera edición. Pero si no es la primera edición, siempre tenemos que poner este número acá. Ponemos un punto al final del paréntesis redondo, anotamos la editorial a como venga en el documento. A veces hay documentos que tienen unos formatos diferentes para la misma editorial. Depende si la editorial está en España, si está en México, si está en Perú, que a veces comparten, como McGraw-Hill, por ejemplo.
punto, y si el documento es digital, entonces le ponemos el hipervínculo. Y el hipervínculo tiene que aparecer activo. Por eso les decía ahora que si yo le doy clic ahí, me va a llevar a este documento o lo más cercano posible a ese documento. ¿Ok? Ya no le ponemos recuperado de, no le ponemos doy, no le ponemos nada de eso. Además, ahora APA también incluye los recortadores porque había enlaces que eran muy grandes. Entonces, ahora también hay un capítulo que es en la página que les vamos a mostrar después, pueden ustedes ubicarlo, donde se habla de los recortadores. Son permitidos, pero tenemos que asegurarnos que funcionen. Lamentablemente hay algunos gratuitos, como este mismo Bitly, que ha dejado de funcionar en algunos momentos. Hay uno que se llama TinyURL, que estaba siendo muy utilizado también dentro incluso de la universidad y dejó de funcionar. No sabemos cuándo él va a funcionar. La ventaja que tenemos en la Universidad de Costa Rica es que tenemos un recortador oficial de la UCR, y ahorita se los puedo mostrar también para que ustedes lo vean, que por lo menos tenemos la seguridad al utilizar ese recortador de que no va a dejar de funcionar en bastante tiempo. Esa es la esperanza. Ok, tenemos otro formato de referencia, parte del libro. Vuelve a ser el mismo, la misma información de primero, la autoría, la fecha, porque es un libro, también no va a tener otra información de fecha, punto, pero aquí tenemos una parte del libro, recuerdan, entonces cada capítulo, cada parte del libro tiene una autoría diferente, o pueden repetirse, pero se va a identificar en el índice que son personas diferentes para cada parte. Entonces, el primer título que vamos a poner es el más cercano a nosotros, que sería el del capítulo o parte del libro que estamos utilizando. Ese título va sin cursiva, para que la persona que me lea en otro país pueda diferenciar un título de otro. Luego le ponemos en, que si utilizamos APA en inglés sería en español es en, así lo adapta APA propiamente. Inicial de nombre, punto, apellidos. Aquí APA no se mete con que si es apellido compuesto, dos apellidos, un apellido, dice, anótelo a como está en la autoría del libro también. Abrimos paréntesis redondo y ponemos ED, que quiere decir que esta persona es editora, por eso se diferencia en esta abreviatura de la ED en minúscula, que es edición. Quiere decir que esta persona es editora, punto, cerramos paréntesis. Aquí esta persona puede tener varios roles. Puede ser un traductor el que compiló el libro, puede ser un editor, puede ser un compilador. Hay una lista de abreviaturas en APA que también vamos a mostrarles dónde están. Ponemos una coma después del paréntesis y seguimos con el título más grande, que es el título que va a ser de nuevo en cursiva, que sería similar a este título del libro, solo que aquí tenemos dos títulos, uno que es el del capítulo y otro que es el del libro. Entonces, el del libro lo identificamos con la cursiva, ¿ok? Además de eso, vamos a agregarle entre paréntesis, después del título, vean que es muy similar a lo que ocurre acá, ¿verdad? Solo que aquí tenemos una información extra, el número de edición, exactamente con el mismo formato, coma, la paginación. Y las paginaciones ahora pueden ser de ubicación o de extensión. Y la paginación vamos a agregarle PP adelante a los números de página. De extensión quiere decir que tal vez tengo de pronto este documento digital donde cada capítulo está ubicado en un PDF, pero no están en un orden. Entonces yo no puedo saber si este documento va del 11 al 33, sino que va a saber que todos van del 1 a algo. ¿Ok? Eso puede ser, eso es extensión. O puedo obtener la información de la ubicación de este capítulo dentro de este libro y entonces sí, sé que va de la 11 a la 33. Cierro el paréntesis redondo, punto, y pongo la editorial. Esta es una versión física, por lo cual no tiene un URL al final, y como es una versión física del documento, simplemente llega hasta esa información. Tenemos otros formatos que son muy similares también entre sí y además siguen esta misma lógica de APA. Artículo de periódicos y artículo de revistas. Siempre van a empezar con la autoría. Vean que es igual. Va a tener la fecha, que aquí se diferencia con el formato que dijimos antes, en que el artículo de periódico va a tener, y artículo de periódico puede ser un periódico formal, como La República, como La Nación, en formato digital o impreso, pero también puede ser de pronto un blog que se escribe en algún lugar o un periódico digital más pequeño, que no sea como tan masivo, tan de circulación masiva, ¿no? Tenemos el año, coma, día de mes. Si tenemos una revista que no necesariamente tiene información del día, pero sí va a ser en un formato similar. Año, igual que acá, coma, mes. ¿Ok? Ya no tenemos día de mes, solo el mes. Y puede ser un solo mes con minúscula o puede pronto ubicarnos en un periodo de mes. Por ejemplo, si son publicaciones trimestrales o así, puede que nos diga varios meses juntos. Después seguimos con el título de lo más cercano a nosotros, igual que en este de acá, que tenemos el título más cercano, aquí sería el capítulo del libro, aquí es el título del artículo del periódico o el título del artículo de la revista, ¿ok? Exactamente igual.
Ponemos un punto acá y seguimos. En esta información no tenemos quién compiló esto, ni tenemos una edición, porque es un artículo de periódico o de revista que sale más frecuentemente. Entonces vamos a seguir con la información del título de la revista o del periódico. En este caso del periódico, tenemos que fijarnos que sea el nombre, si estamos utilizando una versión digital, que casi todos están digitales ahora, que sea el nombre de la versión en digital, ¿ok? Por ejemplo, la república.net tiene una versión física, creo que todavía la sacan, que es la República, pero tiene otra versión que es la República, ahora que se llama la República en Internet, si no me equivoco, algo así. Entonces hay que fijarse como que sea realmente el nombre en línea. Y el enlace, porque normalmente los periódicos ahora ya no tienen número de página. Si tuviera número de página, ocurriría algo similar a lo que pasa acá con el artículo de revista. Tenemos el título de la revista con cursiva, porque es el formato para los títulos más grandes, coma, el volumen y el número. El volumen siempre va con cursiva y el número siempre va entre paréntesis. No tenemos que poner la palabra volumen ni la palabra número, porque vamos a diferenciar uno de otro con estos formatos de cursiva y paréntesis. Puede que no tengamos alguno de los dos formatos, pero algunas de las dos informaciones, pero normalmente sí tenemos alguna y entonces la vamos a poner con estos formatos. Eso va a decirle a la persona que lee mi documento en otro país que yo me estoy refiriendo a un volumen y a un número. A veces en los números dice número especial, número de verano, número de tal mes, no importa. Entonces aquí entre el paréntesis vamos a poner lo que nos diga sobre ese número, pero no la palabra número. Luego una coma y la numeración de páginas. La numeración de páginas en las revistas no tiene el PP adelante, que tienen los capítulos de libros, solo los números nada más, pero aquí también de nuevo puede ser una extensión o puede ser una ubicación. Con los artículos de revista pasa mucho ahora los digitales, que no hay realmente como un orden en los artículos, sino que hay un lugar donde se accede a cada artículo por separado. Entonces, aquí a veces no tenemos una extensión, una ubicación, no tenemos uno, guión y resto. Puede ser que aquí tengamos un número EPUB, eso también, y que entonces nos dé la información de la página, pero como y una numeración, eso lo vamos a ubicar acá. Eso también son diferentes formatos que en el manual de APA ustedes pueden encontrar. Si en el artículo de periódico, si tuviéramos un número de revista, pues un número de página, simplemente aquí ponemos una coma en lugar de este punto, que sería esta coma de aquí, y los números de página, a como estuviera. Y luego, si es digital, pues el enlace. Si no fuera digital, simplemente quitamos los enlaces. Tenemos trabajos finales de graduación. APA antes hacía una diferencia, pero no le poníamos mucha atención, la verdad, entre si el libro estaba o no en un repositorio. Eso es lo que quiere decir con publicado o no publicado. No es publicado en una revista, ni en un periódico, ni como libro, es en los repositorios. Entonces, hay una diferencia entre lo que es un catálogo de biblioteca y lo que es un repositorio. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, el CIBDI tiene un catálogo de trabajos finales de graduación que ustedes lo pueden encontrar en la Biblioteca Tinoco, lo encuentran cuando buscan en línea, le ponen colección de trabajos finales de graduación. ¿Okay? Eso es un catálogo. Pero aparte tenemos Kergua también, o tenemos el repositorio de trabajos finales de graduación propiamente que tiene el CIBDI, y ustedes lo encuentran en un espacio diferente. ¿Okay? Cuando una tesis o un trabajo final de graduación de cualquier grado no está en un repositorio, solo está en un catálogo de biblioteca, ese trabajo APA lo considera como no publicado. Y se toma el costo también de explicarnos que es que la persona puede haber defendido su trabajo y su equipo de evaluación se lo aprobó, pero no ha pasado todavía por una segunda evaluación que se supone si ocurre cuando ya entra a un repositorio. Entonces, APA no lo considera una información 100% válida y por eso la pone como no publicada. Mientras que si el documento sí está en un repositorio, ya tuvo varias revisiones, tanto las del equipo evaluador de la persona como la de la persona encargada del repositorio de revisar que ese documento tenga información válida. Entonces ha tenido varias revisiones. APA ese documento en el repositorio sí lo considera publicado y nos da dos formatos diferentes. Son bastante distintos a como a veces hemos estado poniendo las tesis o los trabajos finales de graduación en los trabajos, pero estos son los formatos más recientes, ¿verdad? Entonces, cuando no está publicado y cuando está publicado, vean que sigue teniendo la autoría de primero, la fecha de segundo, siempre está así. El título siempre va a ser el tercer elemento también, con sus variaciones si es uno o dos títulos, pero en el caso de las tesis es un solo título, aunque tenga subtítulo, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en este caso hay un subtítulo, pero todo completo se considera el título principal. Va a estar con cursiva, porque es un solo título,
Y en el caso de los trabajos no publicados o que no están en repositorio, vamos a agregar corchetes cuadrados o corchetes o paréntesis cuadrados y vamos a ponerle tesis de el grado académico inédita. ¿Ok? No nos vamos a meter aquí con la carrera a la que es, en qué escuela está, cuál fue la temática, cuál fue la especialidad. No, simplemente tesis o trabajo final de graduación de el grado académico inédita. ¿Ok? Es muy importante la palabra inédita porque quiere decir que no está en el repositorio. Entonces, puede ser tesis de bachillerato. Normalmente, digamos, en otros países no hay ese tipo de documentos, pero a veces en Costa Rica sí. Puede ser tesis de maestría, tesis de licenciatura, tesis de doctorado, pero vamos a ponerle solo el grado académico y la palabra inédita. Cerramos el corchete, punto, y el nombre de la universidad. Vean que aquí no tenemos información de la facultad, de la escuela, del país, es solo el nombre de la universidad. Si tenemos una versión digital, pues entonces aquí vamos a agregarle el enlace. ¿Ok? Si no, lo dejamos así. El TFG publicado o que está en repositorio, normalmente ahora los repositorios son digitales, entonces no nos vamos a topar documentos que estén en un repositorio solo en versión física, pero bueno, también puede pasar, ¿no? Tenemos entonces, después del título, que dijimos es el tercer elemento normalmente, abrimos paréntesis redondo y ponemos el número de publicación. Esta es una información que nos da el repositorio, pero puede ser que no la hayan generado, entonces si no está, no la ponemos. Abrimos corchetes o paréntesis cuadrados, ponemos tesis igual del grado académico, coma y el nombre de la universidad dentro del mismo corchete. Cerramos el corchete y luego ponemos el nombre del repositorio. Y como la mayoría ahora son digitales, pues le ponemos el enlace después. Si no fuera un repositorio digital o el documento lo encontramos en el repositorio, pero no está en versión digital, pues no ponemos el enlace al final, ¿no? Pero normalmente sí vamos a ponerle enlace de esa forma. Ok, en cuanto a imágenes, anterior a APA 7 y cuarta edición al español, las imágenes que se referenciaban eran casi solo las fotografías. Ahora hay muchísimos tipos de imágenes y entonces APA hace formatos para todas estas imágenes. Desde fotografías físicas o documentos digitalizados también, imágenes digitalizadas, ¿verdad? Que se escanearon, por ejemplo, o documentos que son, por ejemplo, clip art, que son generados por IA o que son generados por otras personas, pero que están en bases de imágenes como Flickr, como Pixabay o este otro tipo, ¿no? O algunos otros privados. Entonces, lo que dice es, ok, aquí tenemos uno físico y uno digital para que vean la diferencia, porque a veces no vamos a poder encontrar mucha información al respecto. En este caso, McCurry.es, de nuevo, autoría, ¿no? Fecha de la foto del documento de imagen. El nombre, que si lo tenemos porque hay de otra persona, lo vamos a colocar acá. Si es una imagen que nosotros generamos, como una fotografía o como de pronto el dibujo que me hizo alguien y yo lo digitalicé, pues entonces aquí vamos a nosotros a ponerle el nombre, ¿ok? En este caso son los archivos fotográficos del Valle y entre corchetes vamos a empezar a utilizar lo que APA llama el corchete de qué es esto y dónde está. El corchete va a decir qué es esto, una fotografía, punto, cierra corchete, ¿dónde está? Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. ¿Dónde se ubica esa biblioteca? Y el documento es físico porque no tenemos enlace, ¿ok? No tenemos URL. ¿Dónde se ubica esa biblioteca? No sabemos porque no nos da información ni del país, ni de nada más, ni de universidad, ni de nada más. Pero sabemos que esa fotografía está en esa biblioteca. Eso es lo que a APA le interesa. Cuando son versiones físicas, puede que nos sintamos con un poco más de limitación porque perdemos esa otra información, pero ese es el formato que APA dice. La versión digital, tenemos aquí una institución que es una autoría institucional, ¿no? Ponemos el nombre completo, punto, de la fecha, perdón. Aquí es importante esto, en la referencia ponemos el nombre completo, aunque en la mención el texto, si existían iniciales o siglas, vamos a ponerle las siglas, pero en la referencia ponemos el nombre completo. Después de la fecha, punto, el nombre de esa fotografía, en este caso es Lava. ¿Qué es esto? Entre corchetes, una fotografía, punto, ¿dónde está? En Flickr. Y el enlace. En este caso, no importa tanto dónde se ubica Flickr, porque no está en un lugar físico propiamente, ¿no? Entonces, más bien con eso obviamos esa información y nos la ahorramos, digamos, el tener que buscarla. Y tenemos el enlace que lleve a esa fotografía. Lo que se dice muchas veces con las imágenes, y ahora vamos a darle las notas, es que a veces las imágenes que están en este tipo de bases van a tener derechos de autor. Entonces, tenemos que saber que si usamos una imagen en este tipo de bases, como Flickr, como Pixabay, como este otro, y tienen derecho de autor, tenemos que pedir los derechos de autor para poder utilizarles, ¿ok? Entonces, no se trata solo de
referenciarla, sino que también puede ser, no necesariamente, pero puede ser que tengamos que pedir los derechos de autoría. En cuanto a conferencias, también antes había un formato muy complicado que casi nadie usaba, entonces APA simplificó esta forma. Aquí tenemos varios autores, vean que hay bastantes, ¿verdad? Luego la fecha, que en este caso es una conferencia que se hizo año, coma, día de mes, ¿ok? Que sería el formato en español. Punto, el nombre de la conferencia y nos dice qué es esto, entre corchete, una conferencia, punto, dónde está o dónde se dio. Y en las conferencias APA sí da un poquito más de información. Es APA 2019 Convention, eso fue donde se dio, y luego coma el lugar donde se hizo esa actividad, que en este caso es Chicago, Illinois, Estados Unidos, y es una versión digital, entonces ponemos punto y el enlace que nos lleva a esa conferencia. En este caso es una conferencia en video, pero no estamos referenciando el video como tal, estamos referenciando la conferencia. Por eso es importante diferenciar también los formatos de acuerdo a lo que yo estoy referenciando. Tenemos sitios web. Esto es algo completamente nuevo de APA, aunque ya lo hemos empezado a referenciar quizás antes de que saliera APA 7 y cuarta edición al español, pero realmente APA no tenía un formato para esto. Entonces, el nuevo formato es autoría, punto, fecha, punto, título, que es el nombre del sitio web, punto, el nombre del documento que estamos viendo en ese sitio web o del espacio que estamos viendo en ese sitio web, punto, el nombre del sitio web, punto, el enlace. Aquí sí no podemos obviar un enlace porque un sitio web siempre lo va a tener, ¿no? Esto es porque estamos referenciando una parte de ese sitio web, digamos, una publicación en ese sitio web. Vamos a encontrarnos varios formatos que también se los vamos a pasar en la página para que ustedes vean, porque de pronto tal vez no tenemos que referenciar una publicación del sitio web, sino el sitio web completamente o a un comentario que se hizo sobre una publicación, entonces eso va a ser un poco diferente. Pero este es el general. Video en línea también no existía un formato para esto, aunque ya habíamos ido como adaptándonos un poquito, pero son videos que están subidos en la nube, ¿ok? No DVDs o discos así, sino que están subidos en la nube. Tenemos igual, autoría, punto, fecha, que vamos al mismo formato, año, coma, día de mes, punto, el nombre del video, el corchete, ¿qué es esto? Un video, punto, ¿dónde está? En este caso YouTube, punto, y el enlace a ese video en específico. A veces nos dicen, ¿qué pasa si no tenemos esta fecha? Normalmente cuando se suben videos a YouTube aparece una fecha en la que se publicó el video. A veces es la fecha de publicación, a veces es la fecha de creación, pero vamos a tomar la información que aparece en la página donde está ese video. Si del todo no tuviéramos esa información, ponemos ese punto, F punto, que por ahorita vamos a verlo, que es la forma de decir en español que es sin fecha. Redes sociales, esto es completamente nuevo de APA también. Tenemos autoría.s.f. Ven, este es el formato para sin fecha. En inglés es diferente, es n.d. que es de no date. En español es s.f. Punto de nuevo, el título de lo que estamos referenciando. En este caso es la página de Facebook, desde el inicio de la página de Facebook que dice home. Punto. ¿Dónde está? En Facebook. No estamos diciendo ni siquiera cuál página de Facebook, ni de qué lugar de página de Facebook. Esta es la página de Facebook del National Park Service, pero puede ser otra cosa completamente, ¿ok? Pero lo que nos dice es, ¿cómo se llama esa página? Estamos en la pestaña de Home, ¿ok? ¿Qué es esto? Una página de Facebook, punto. ¿Y dónde está? En Facebook, punto. Y aquí APA sí mantiene lo de la fecha de recuperación, porque en las redes sociales la información es muy volátil. Entonces, muchísimas veces lo vimos en la mañana, pero ya en la tarde no está. Entonces, o no nos aparece por lo menos. Entonces, sí tenemos que poner que esto fue recuperado el día de mes de año de el enlace específico donde podemos encontrarlo, ¿ok? Para que lo tengamos presente. Tenemos también presentación de clases. Hay 3 formatos principales que les mostramos, pero se presentan otras más en APA. Una es la presentación de clase de una persona docente que la presentó en el aula y yo la quise referenciar en mi documento, entonces yo la solicito, pero está involucrada esta persona docente. Vamos a poner la autoría, igual, fecha, punto, nombre de la presentación, pero la ponemos como si fuera algo cercano a nosotros, entonces no va con cursiva. Y utilizamos la información de la persona docente como si fuera editor, siempre con la abreviatura de editor, coma, y vamos a poner el código del curso y el nombre del curso como si fuera lo más grande. Entonces lo ponemos con cursiva, punto, y el nombre de la universidad. De nuevo, no sabemos escuela, no sabemos facultad, no sabemos país donde está esa universidad, pero esto es lo que APA nos solicita.
Las otras dos versiones tenemos presentación de clase con intervención docente y sin intervención docente también, que son como las que normalmente utilizamos. Con intervención docente es, la persona docente le dijo a todo el grupo, suban sus presentaciones a mediación virtual, por ejemplo, o suban o intercámbiense entre ustedes sus presentaciones, o mándenme a mí sus presentaciones y yo las subo a algún lugar. O sea, la persona docente está interviniendo en ese intercambio de presentaciones, aunque no sean de su autoría. Entonces, vamos a tener autoría, igual que se correspondería pues al grupo, a las personas que lo elaboraron en el grupo, punto, fecha, punto, el nombre de la presentación como lo más cercano, entonces sin cursiva. En la información de la persona docente con la abreviatura editor, porque es la persona que está organizando ese intercambio, coma, el código del curso con el nombre del curso como si fuera un título más grande, entonces con cursiva, y le agregamos la información esta de PP, de paginación, como si fuera una parte del libro, ¿verdad? Pero puede ser de igual de extensión o de ubicación, porque si la persona, si este docente o esta docente hizo un solo documento y ahí ubicó las presentaciones, pues yo puedo decir, ok, estaba de la 34 a la 41, pero si lo que hicimos todas las personas fue subir eso a mediación virtual o nos las intercambiamos entre nosotros, no vamos a tener un orden. Entonces también puede ser de extensión 1 a lo que corresponda. Punto, el nombre de la universidad. Y la presentación de clase sin intervención docente es igual a la presentación que se dio en un grupo, no la dio el docente, la dio el grupo que presentó, pero yo la quiero para mi trabajo. Entonces, la persona docente no intervino en nada. Yo se la estoy pidiendo a mi grupo de compañeros. Entonces, lo tenemos, la autoría, punto, fecha, punto. Aquí sí cambia y tiene el nombre de la presentación como lo más grande, entonces va con cursiva y vuelve a utilizar el corchete de qué es esto y dónde está, qué es esto, diapositivas de PowerPoint, SlideShare, lo que sea que utilicemos para ese momento, Canva, lo que sea que utilicemos. Y vamos a poner la información del código del curso y del nombre del curso como el dónde está esto. ¿Dónde está? Son diapositivas de PowerPoint. ¿Dónde está? En Pol 241, Politics and Actives, etcétera. Punto y el nombre de la universidad. ¿Ok? Esta es la otra forma. Ahora APA, esto no lo incluyó en el manual propiamente que sacó ni en el 2019 ni en el 2021, sino que lo puso en la página web que vamos a darle acceso a ustedes, que es la principal de APA, por las diferentes pues, utilizaciones que hay ahora de inteligencia artificial y las consultas que se le hacían. APA entonces empezó a integrar el uso de la inteligencia artificial como una autoría. ¿Por qué? Porque resulta que quien está creando la información no soy yo que le doy los prompts o que le meto la información a la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial. Entonces, yo puedo darle la información, puedo darle los insumos, pero quien está creando eso, ya sea texto, imagen, video, lo que sea, es la inteligencia artificial. Entonces, esa es la autoría. Y esto es muy importante que lo tengan presente porque si no se referencia a esta inteligencia artificial y la utilizamos, se nos puede acusar de plagio perfectamente. Más adelante vamos a darles un poquito de información sobre eso, pero se nos puede acusar de plagio. Entonces, lo que APA dice es, ok, todo contenido generado con inteligencia artificial tiene que tener el nombre de la empresa como autoría de esa información, punto, el año con año, día y mes de creación de esa información. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando los insumos a esa inteligencia artificial, entonces yo sé cuándo lo hice, con día, mes y año, ¿ok? Punto. La temática que yo busqué, aquí yo le puedo poner el nombre que yo quiera o puedo ponerle lo que, digamos, un resumen de lo que yo le metí en el prompt para que me sacara la información o puedo ponerle algo que yo realmente puse, digamos, no un resumen, sino lo textual que yo puse para que me generara alguna información, ¿ok? Esto va con cursiva porque es lo más grande. Entre corchetes o paréntesis cuadrados le ponemos ¿cómo se llama esa herramienta perdón, no, acá, no, para nosotros también le ponemos chat de IA generativa, siempre va a tener eso, chat de IA generativa. ¿Por qué? Porque es la conversación que yo estoy teniendo con esta inteligencia artificial para que me genere esta información. Entonces, ¿qué es esto? Recuerden que es el corchete, ¿qué es esto? Es un chat de IA generativa, ¿ok? Me está generando la información. ¿Dónde está? Punto. Y entonces ponemos el nombre de la herramienta. Aquí podría ser ChatGPT, en este caso es Perplexity, puede ser otros tipos, ¿ok? Es el nombre de la herramienta o el modelo de la herramienta, punto. Y eso es muy importante también para que lo guarden cuando lo hagan. El enlace que se generó, porque eso lo hacemos en línea,
el enlace que se generó cuando me dio esta información. Hay personas que a veces generan la información, no guardan el enlace y después ya no hay forma de recuperarlo. Entonces es muy importante que que guarden esos enlaces para que lo puedan poner después en sus referencias. ¿Ok? Eso es como tener el número de página o el número de párrafo, exactamente igual. Ok, tenemos leyes, que también en educación esto es como muy consultado a veces. APA dice en su capítulo sobre leyes que las leyes, que los formatos de leyes que la asociación presenta, la que APA presenta, es solamente para uso de legislaturas en Estados Unidos, nada más. Hay algunas que se pueden compartir, como cosas de la UNESCO, cosas de patentes a veces, pero normalmente solo para cosas de Estados Unidos. Y lo que recomienda en el capítulo es que se consulte a bibliotecas especializadas en derecho de cada país. Nosotras acá por eso les damos el contacto de la Biblioteca de Derecho en este teléfono y correo electrónico, bueno, teléfono y página, por si las necesitan contactar, porque también la Biblioteca de Derecho, las compañeras de allá, pues ya tienen la experiencia en esto y entonces saben exactamente qué recomendar. Hay momentos en los que creemos que estamos viendo una ley o viendo un artículo de algo y resulta que no, que ellas le llaman a eso de otra manera. Entonces, también por eso es importante como recurrir a las personas especialistas en esto, ¿no? Además, saben cuál formato corresponde mejor para cada tipo de documento a nivel legal. A veces estas compañeras recomiendan como una extensión que viene del manual, que es una forma un formato, digamos, para legislatura colombiana. De ellas son las que evalúan qué corresponde más. Pero bueno, eso es como a grandes rasgos, ¿no? Lo que sí nos han dicho es, hay un momento en Costa Rica en que las leyes se convierten en leyes porque son publicadas en la Gaceta y después son publicadas en libros. Entonces, en esos momentos nosotros sí podemos identificar que la Gaceta es un periódico y como tal, la ley, si estamos tomando la versión publicada en la Gaceta, pues sí la podemos utilizar como si fuera un artículo de periódico. Eso es por el formato de publicación. O si está publicada como un libro, pues lo podemos utilizar, ¿verdad? De esa forma. Aquí hay algunos ejemplos que les traemos. Por ejemplo, la ley 7600, que para que pasara a ser ley, pues se publicó en la Gaceta número 102. Entonces recuerdan que el número va entre paréntesis, ¿verdad? En el formato de artículos de revista y de periódico. Entonces vamos a ponerle autoría, fecha, que en este caso sí tiene una fecha, con año, coma, día de mes, el nombre de la ley como lo más cercano a nosotras, entonces como si fuera el título del artículo de periódico, entonces sin cursiva, y el nombre del periódico que sería La Gaceta como lo más general con cursiva, coma, el número entre paréntesis, punto, y en este caso pues es una versión digital, que ahora vamos a enseñarles un poco cómo verlas, una versión digital, pero si fuera la versión física simplemente llega hasta acá. Y en este otro caso, como libro, es la Constitución Política de Costa Rica, que obviamente ha sido republicada, que en este momento pues tendríamos autoría, autoría punto, perdón, fecha, que aquí tenemos dos tipos de fechas. La fecha original de ese documento, pero no estamos usando quizás una versión de 1949. Entonces hay que ponerle un slash con la versión que nosotros estamos utilizando. Punto, Constitución Política, punto, y la editorial que la imprimió. Aquí incluso nos hace falta la edición, pero bueno, luego se puede agregar acá, la edición de este documento. Cuando hacemos la referencia, ponemos esta información, pero si vamos a utilizar, digamos, si tuviéramos esta información en un documento, para hacer la mención en texto, solo ponemos el año más reciente, ¿ok? Para que lo tengan presente. Esta página, que es la de Sinalevi, vamos a entrar un momento, no es una página de la Universidad de Costa Rica, entonces hay momentos en que no funciona. Es una página de la Procuraduría General de la República, pero acá podemos encontrar legislaturas. Bueno, continuamos con documentos históricos o antiguos. En este caso, parecido a lo que les mencionaba de la Constitución Política, tenemos unas versiones, incluso la versión que estamos utilizando no es tan nueva, por ejemplo, es de 1973, pero resulta que su versión original, más atrás, es de 1923. Entonces vamos a ponerle en la referencia el enlace, perdón, ambas información. Pero a la hora de hacer mención en texto, solo vamos a poner la versión o sea, el año 1973. En los documentos anónimos, APA lo que nos dice es que si el documento está firmado como anónimo, entonces sí le podemos poner anónimo en la autoría. Pero si no está firmado como anónimo, simplemente no tenemos esa información, vamos a pasar el nombre el título como el autor. Aquí tenemos una página
Es una parte de la página de APA que luego le mostramos completa, que es para cuando nos hace falta información. Entonces vean que acá está qué información falta, cuál es la solución, cómo lo podemos utilizar. Y de esta manera, pues nos vamos a dar cuenta si podemos poner ciertas palabras o cómo organizamos la información en la referencia cuando no tenemos algo. Ok. Tenemos una página en este momento importante que está abierta de APA oficial. Antes estaba cerrada y se pagaba. Después de la pandemia, APA la abrió y la ha mantenido abierta. Y es para que ustedes puedan conocer los diferentes formatos que tiene APA oficialmente. En la Biblioteca de Educación también tenemos manuales de APA en inglés y APA en español, físicos para prestarles. Y cuando también tengan consultas, podemos hacerles enviarles un resumen de algún capítulo o un capítulo en específico, que es el capítulo 10 o el capítulo 7, que normalmente se envía, que son de referencias o de tablas y figuras. No todo el manual se puede enviar, pero sí uno o dos capítulos sí se acostumbra a enviar. Sin embargo, esta página que les voy a mostrar ahora es sumamente amigable. Está en inglés, pero acá se puede traducir y de hecho se debe traducir para ver algunas referencias, ¿ok? Y si no la voy a traducir desde ahora porque hay cada vez que se entra algo hay que traducirla. Entonces, esta página que vemos acá es el inicio. Aquí tenemos esto, la guía de estilos populares, ¿verdad? De diferentes cosas, porque APA no es solo referencias. APA es también formatos de gramática, por ejemplo, formatos de tamaños de letras, de títulos, de cómo usar, les decíamos ahora, las comillas, o también de listas de números. Hay algunas cosas que son de género, de cómo evitar las discriminaciones por algunas características como etnia, como edad, como discapacidad, diferentes cosas. Hay momentos en los que tenemos que preguntarle al personal docente o a la persona docente que tenemos enfrente qué quiere que hagamos de APA, porque APA dice que los documentos deben escribirse a doble espacio, siempre alineados hacia la izquierda para que las personas con dificultad visual puedan leerlos con aparatos de adaptabilidad, pero normalmente no los escribimos así, los escribimos a espacio y medio, justificados, ¿no? Entonces, es importante que sepamos cuánto de APA quieren la parte docente que apliquemos. Y normalmente, pues, son referencias y tablas, pero bueno, siempre los tenemos que ir viendo. Aquí cuando podemos ver cualquiera de estas. Aquí nos vamos a encontrar tablas, ¿verdad? Que mostramos algunas y referencias. Y en las referencias hay descripciones de diferentes cosas, elementos de las entradas, de las referencias. Aquí tenemos la información que se ha perdido, diferentes cosas. Pero específicamente aquí por este lado también tenemos las partes de anónimos y otras situaciones. Tenemos ejemplos de referencias. Y en ejemplos de referencias podemos verlo aquí desde el primer menú, pero si no bajamos, y aquí está desplegado. Entonces tenemos lo que son documentos, publicaciones periódicas, libros editados de diferentes formas, literatura gris. Tenemos conferencias, tesis, publicaciones que no que no han sido impresas todavía, no son publicadas, bases de datos, recursos multimedia. ¿Ok? Por ejemplo, voy a entrar acá en imágenes para que lo vean. Esto es algo muy rico de este sitio. Nos dice si esto es completamente nuevo de APA, por ejemplo, en este espacio, o si es una adaptación o se mantuvo igual, ¿ok? Para que lo veamos. Pero, por ejemplo, también acá, y aquí hay otros, por ejemplo, podcasts, conferencias de TED Talk, transcripciones de documentos audiovisuales, o sea, hay muchísimos formatos para que ustedes los puedan navegar. En este de acá, por ejemplo, vamos a irnos a newspaper. Para que vean el cambio que hace. En inglés, que sería APA 7, tenemos autoría y la fecha en inglés, año, coma, mes con mayúscula que decíamos, día. Si yo le doy traducir, que es lo que ocupo hacer al español, no me va a hacer una traducción nada más textual, sino que me va a adaptar. ¿Ven? Tenemos la versión del formato de fecha en español, año, coma, día de mes, incluso con el mes en minúscula también. Eso es importante. Entonces, y acá nos dice, por ejemplo, que esto ha sido revisado desde APA 6, ¿verdad? No es nuevo, sino que esto ya era un poco diferente así desde APA 6. Entonces, necesitamos identificar esos espacios donde es necesario que traduzcamos en esta misma página para saber cómo se hace esto en APA cuarta edición al español, porque definitivamente tenemos estos cambios en pequeños detalles. Y
para finalizar, este es el equipo de la Biblioteca de Educación. Somos 4 personas, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, en el primer piso de la Facultad de Educación, por el lado de audiovisuales, entrando por la SOA. Tenemos también WhatsApp y teléfono fijo, que es el 2511-8869, para que también nos puedan hacer las consultas, no solo presencialmente, sino de manera virtual en el momento en que lo necesiten. Y les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Biblioteca Educación UCR, estamos en Facebook e Instagram y ahí publicamos constantemente tips de APA, recomendaciones bibliográficas, información sobre lo actual de la educación en Costa Rica también, y otro tipo de documentos. Y tenemos pues el correo electrónico que es biblioteca.fe@ucr.ac.cr, por medio del cual también se pueden comunicar con nosotros.